A continuación, seguimos con el programa del día, con el segundo tema que es pancreatitis crónica. Para este tema se conecta la doctora María Belén Garay, que es doctora, gastroenteróloga, que se formó en la Universidad de Córdoba y actualmente está haciendo un fellowship en investigación en pancreatología clínica en el Hospital General Universitario de Alicante, España. Buenos días o buenas tardes, doctora. ¿Ahí me escucha? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A continuación le doy la palabra para que pueda hacer la presentación y muchas gracias por estar disponible en el día de hoy. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por la invitación a participar, por todos los que están escuchando y esperemos que les sea de utilidad lo que voy a decir. Como bien te dijo, voy a hablar de pancreatitis crónica. Traté de resumir todos los conceptos importantes en el lapso de 30 minutos. Por ende, va a haber mucho que todavía se podría discutir después o podríamos seguir hablando, pero para un pantallazo general. Primero que nada, voy a empezar hablando sobre la definición de la pancreatitis crónica, su etiología, cómo llegamos al diagnóstico, tratar los temas más importantes en la pancreatitis crónica y lo que más consecuencias le son a los pacientes, que es la presencia de dolor y la insuficiencia pancreática, tanto endocrina como exócrina, y el seguimiento posterior de un paciente con pancreatitis crónica. En cuanto a su definición, la describimos como una enfermedad inflamatoria del páncreas que se caracteriza por la presencia de cambios morfológicos, los cuales son irreversibles y que conllevan a producir dolor, que es el síntoma más típico, y pérdida de la función permanente de esta glándula. En cuanto a su etiología, tenemos que saber o tomar conciencia de que la etiología de la pancreatitis crónica habitualmente es una relación de múltiples factores de riesgo de mayor o menor importancia entre sí. Muchas veces la etiología no es clara, no hay una única etiología, sino que pueden ser 2 o 3 factores en los cuales no llegamos a determinar cuál está por encima del otro, pero se han establecido diferentes criterios o diferentes agrupaciones de características que llevan a su diagnóstico. Las más conocidas son la estratificación Tigaro, publicada en 2001 y luego revisada, en que divide a la etiología o los factores de riesgo principales en diferentes grupos. La T, toxicometabólicas, idiopáticas, causas genéticas, causas autoinmunes, consecuencia de pancreatitis recurrente o grave, o de causa obstructiva. En cuanto a la pancreatitis de origen tóxico-metabólicos, esta sin duda es la causa más frecuente de pancreatitis crónica. Dentro de ellos encontramos el alcohol y el tabaco como los 2 factores principales de mayor frecuencia y que habitualmente se vienen combinados. El consumo de estos tiene que ser, tanto de alcohol como de tabaco, un gran consumo diario a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, se considera que la pancreatitis crónica se desarrolla con un consumo de alcohol con al menos 60 gramos al día. No hay estudios que puedan determinar cuál de los dos prevalece sobre el otro, porque habitualmente en estos pacientes, lamentablemente, vienen asociados a la combinación del alto consumo de los dos. Pero estos 2 factores se consideran, en nivel particular, factores independientes para la producción, para el desencadenar una pancreatitis crónica y para potenciar su progresión. También tenemos en este grupo otras causas como la insuficiencia renal crónica, el consumo de drogas en particular o algunos tóxicos, o hipercalcemia asociada al hiperparatiroidismo. Otro grupo, que es el siguiente, son aquellas pancreatitis de causa idiopática, en donde se descartaron todas las otras causas de probable pancreatitis y quedamos con un diagnóstico inconcluyente. En cuanto al siguiente grupo, que es la pancreatitis de origen genético, esta pancreatitis se asocia principalmente a mutaciones o cambios en los siguientes 4 genes. Estos grupos de pacientes no siempre se estudia la causa genética, pero es importante no solo para poder estudiar los pacientes y realmente tener la etiología, sino por el seguimiento que hay que hacerles. Por ejemplo, aquellos pacientes en donde se justifica el análisis genético del gen PRCS1 son aquellos pacientes en donde tienen episodios de pancreatitis sin ninguna etiología específica en niños, o pacientes con historia familiar de pancreatitis o enfermedad pancreática,
Cuando la causa de la misma no está muy bien aclarada, o cuando, especialmente en gente joven, o cuando las pancreatitis recurrentes son muy frecuentes, el estudio genético se, se potencia o se debe realizar también por el aumentado riesgo que tienen estos pacientes en particular de desarrollar cáncer de páncreas. En cuanto a la pancreatitis autoinmune, esta es una pancreatitis que se asocia especialmente al aumento de IgG4, pancreatitis recurrente o pancreatitis grave. No todos los pacientes que presentan episodios de pancreatitis aguda a repetición o pancreatitis recurrente o pancreatitis grave van a desarrollar pancreatitis crónica, pero aumenta el riesgo si los episodios consecutivos son muchos episodios o si la necrosis de la glándula supera el 30%. Y el último grupo es aquellos de causa obstructiva, en donde un tumor o un quiste puede obstruir el conducto principal, puede producir pancreatitis a repetición, y esta obstrucción y inflamación crónica pueden llevar al desarrollo de pancreatitis crónica. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico de la pancreatitis crónica, como ya todos sabemos, el diagnóstico no es fácil, por ende hay que establecer los tres pilares para el diagnóstico de la pancreatitis crónica, y tienen que encontrarse los tres en general. Son realmente la presencia de los cambios morfológicos irreversibles a nivel de la glándula pancreática, los cambios funcionales que sean demostrables y la presencia de los factores de riesgo, que son los que ya nombramos anteriormente. Hay muchas clasificaciones que van a poder tomar o que van a poder encontrar para realmente diagnosticar una pancreatitis crónica. Nosotros vamos a hablar únicamente de los tres más importantes a continuación, pero primero, antes de entrar en ello, quería hacer un pantallazo general de los estudios por imágenes que tenemos disponibles para realmente analizar o visualizar el páncreas y compararlos en cada uno para poder determinar las ventajas, y cada uno puede analizar las ventajas según lo que tiene a su disposición. Primero que nada, vamos a diferenciarlos según su capacidad para evaluar las alteraciones en parénquima, en el sistema ductal y sus principales ventajas y desventajas. Primero, la radiografía de abdomen. Como sabemos, es un método de muy bajo costo, con muy poca radiación, accesible en todos lados, pero el problema en la pancreatitis crónica es que este es un método por imagen que no se recomienda porque solamente sirve para ver calcificaciones groseras a nivel del parénquima pancreático y es solo útil en casos avanzados. El único uso que nosotros en particular sí utilizamos para las radiografías de abdomen son aquellos pacientes que como tratamiento del dolor se les puso un stent pancreático para controlar si sigue bien ubicado o se ha desplazado. Fuera de eso, nosotros no encontramos ninguna utilidad realmente para realizar una radiografía. Seguimos con la ecografía abdominal. También es un método accesible, no es invasivo, no produce dolor, tiene buena tolerancia y es un estudio de utilidad en caso de tener tanto el material como el personal capacitado para poder hacerlo y que realmente se visualice el páncreas. Si es así, la visualización tanto del parénquima como el sistema ductal es bueno y puede servir en caso de necesidad de control, pero no, su utilidad no es tan importante en caso de complicaciones locales o de control de las líneas. Seguimos con la tomografía con ultrasonido venoso, evaluando el páncreas, por supuesto, en fase portal principalmente. Este estudio es excelente para valorar la presencia de calcificaciones, pero su llegada para poder visualizar el sistema ductal es regular. No es imposible, pero no es lo más recomendado. Es accesible, pero presenta las ventajas para el paciente, que es exponerse a radiación. En cuanto a la resonancia, este es un método globalmente muy bueno. Es bueno para evaluar la estructura del parénquima y así el sistema ductal, en especial si se puede asociar con la inyección endovenosa de secretina, que va a permitir evaluar no solo el conducto principal, sino con mayor especificidad los conductos secundarios. Pero es un estudio que es costoso, que no está disponible en todos lados, que requiere que el paciente colabore con la respiración, que no sea claustrofóbico y que pueda mantenerse durante mucho tiempo dentro del resonador. Esas son las principales desventajas. Y la condoscopia es el estudio con mayor sensibilidad, es un estudio muy bueno, pero así como es muy sensible, también tiene alto índice de falsos positivos, tiene alto costo y no está accesible en todos los centros. Entonces, ahora volviendo al diagnóstico de la pancreatitis, vamos
a tener en cuenta que estos pacientes con pancreatitis crónica son pacientes que se encuentran en un lugar en una gran escala de posibilidades. Puede englobarse entre los pacientes que tienen pancreatitis crónica de cambios mínimos, que significa que si bien pueden llegar a tener clínica compatible, los estudios por imágenes son normales, y dentro de este grupo de pacientes lamentablemente tenemos muchos y no se ha llegado a ningún consenso para su diagnóstico, su tratamiento, su seguimiento, o pacientes en el otro lado de la gama, que son pacientes con mucha clínica, pacientes que las imágenes son muy claras, como por ejemplo pacientes con pancreatitis crónica calcificante, en donde el diagnóstico es muy claro, las imágenes son muy claras y no queda duda de cuáles son los pasos a seguir. Los pacientes con pancreatitis crónica están desde un extremo al otro en cualquier punto. Por eso se han establecido diferentes criterios en los cuales el que nosotros consideramos más importante o más fácil de aplicar son la clasificación de Mannheim, publicada en 2007. Esta establece una clasificación que asocia múltiples factores de riesgo que están en sus siglas muy similares a Tigaro, porque los factores de riesgo terminan siendo todos los mismos agrupados de manera diferente, y establece también diferentes criterios para un diagnóstico definitivo probable o de pancreatitis crónica. Dentro del diagnóstico definitivo encontramos aquellos pacientes que en las imágenes presentan calcificaciones, pacientes que tienen alteraciones ductales moderado grave en la clasificación de Cambridge que vamos a ver a continuación, pacientes con insuficiencia pancreática exócrina persistente y en especial estos pacientes en que mejora esta clínica con la terapia de reemplazo y pacientes con histología compatible. Acá voy a hacer una salvedad, este lo pone como diagnóstico definitivo, pero es una de las características que puede cumplir. La histología no es necesaria para el diagnóstico de pancreatitis crónica en todos los casos. Se recomienda únicamente en aquellos casos en el que el diagnóstico es muy dudoso y es la única manera de, por así decirlo, desempatar en el diagnóstico. Si realmente ese resultado nos va a hacer, nos va a vertir la balanza para algún lado, o en aquellos pacientes en el que haya duda diagnóstica, como por ejemplo con una masa pancreática o si se sospecha una pancreatitis autoinmune, donde ese resultado realmente sea revelador. Si no, no se aconseja realizar una biopsia de páncreas en todos pacientes con pancreatitis. En cuanto al diagnóstico probable, son aquellos pacientes que tienen alteraciones ductales leves, que presentan pseudoquistes persistentes o recurrentes sin otra explicación u otra causa como una disrupción de Wilson, o pacientes con alteraciones en la función exócrina en estudios, pero que su diagnóstico no es tan claro, o presencia de insuficiencia endócrina. Y pacientes borderline, o estos pacientes que, con cambios mínimos, son pacientes que tienen historia clínica compatible, pero que no tienen los criterios que antes nombramos de manera clara. Entonces, volviendo a la clasificación de Cambridge, esta es una clasificación que compara tanto estudios en CPRE como en TAC y en ecografía, y analiza los hallazgos en cuanto a la CPRE, en las características del conducto principal o la cantidad de conductos accesorios alterados. En cuanto a los estudios o a las características que encuentran por imágenes, estos son los hallazgos que todos vamos a buscar o que todos ya conocemos o nos suenan del diagnóstico de la pancreatitis crónica. Para que sea más fácil de recordarlos, agrupo en aquellos que son en base a alteraciones ductales y aquellos que son en base a la alteración en parénquima. Dentro del primer grupo tenemos la dilatación del conducto de Wilson. Acá lo establece entre 2 y 4 milímetros, en realidad es más de 2, pero es solamente para poder establecer gravedad, como van a ver a continuación. Wilson con irregularidad, que tienen hipercaptación de su pared o hiperecogenicidad, depende del estudio. Pacientes que las dilataciones producen cavidades. Y en cuanto a las alteraciones del parénquima, puede ser aumento del tamaño glandular hasta 2 veces su volumen normal, parénquima que sea irregular o que sea heterogéneo, que pueda presentarse con focos de pancreatitis aguda, y en particular y lo más común es la presencia de calcificaciones. Entonces establece, como podemos ver en esta tomografía, podemos presentar pacientes en donde el diagnóstico es muy claro, en donde se puede visualizar un Wilson muy dilatado, que tiene calcificaciones, que tiene litiasis intraductal, que tiene alteraciones y irregularidades de su parénquima, y en estos casos, tanto la clínica como la imagen es un paciente con un diagnóstico claro de pancreatitis crónica.
También podemos analizar, o solamente para que sepan, se encuentra en la clasificación de Rosmont, publicada también en 2007, en donde se analizan los hallazgos por ecoendoscopía, dividiendo en criterios mayores y menores para un diagnóstico también sugestivo, definitivo, intermedio y normal. Por otro lado, y ahora ya con el diagnóstico neto de cumplir características para llegar al diagnóstico, vamos a analizar los principales factores que aquejan a un paciente con pancreatitis crónica, siendo el más frecuente el dolor. El dolor en la pancreatitis crónica es una entidad que afecta a más del 70% de los pacientes en algún momento a lo largo de la evolución de su enfermedad. Es la presentación inicial más frecuente de la enfermedad. Tiene como característica que su gravedad no se correlaciona con las imágenes. Esto quiere decir que hay pacientes que tienen cambios en imágenes muy importantes o muy marcados, pero pueden incluso no tener dolor, y pacientes que no tienen cambios o no tienen causas que uno puede encontrar, que puedan no tener litiasis intraductal y aún así tienen dolor, y este es muy difícil el tratamiento. Y por todo ello produce un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, principalmente porque es un dolor difícil de manejar, un dolor que no siempre tiene una causa que nosotros podamos tratar inmediatamente para solucionar, y es un dolor que todavía no se han establecido guías de tratamiento que sean fehacientes y universales para todos los pacientes con pancreatitis crónica, sino que depende del paciente, del medio en que se encuentre, de la disponibilidad que tengamos para tratarlo y de la tolerancia que tenga el dolor. Aún habiendo dicho todo eso, hay que considerar que incluso en todos estos grupos de pacientes hay pacientes que no presentan dolor, que tienen todos los cambios, que tienen el diagnóstico, pero que no presentan dolor. Pero dentro de los pacientes que sí presentan dolor, los podemos dividir en 4 grupos. El dolor está en este momento siendo estudiado por un grupo en Dinamarca, el Consortium del Páncreas, que se encarga en este momento principalmente de estudiar el dolor. Nosotros tenemos la suerte de poder participar con ellos, y han establecido que los pacientes se pueden englobar generalmente en 4 patrones de dolor. Aquellos que tienen dolor constante y aquellos que no. Dentro de los que no tienen dolor constante, que es muy frecuente, hasta el 70% incluso, son pacientes que tienen episodios esporádicos de dolor con periodos intermitentes de ausencia total de dolor. Y otros pacientes con dolor continuo, que puede ser constante, que puede tener exacerbaciones a más o exacerbaciones a menos. Entonces, dentro de las causas del dolor en pancreatitis crónica, tenemos o se analizan dos grandes grupos. El primero, que la causa sea por una hipertensión ductal o tisular, en donde esa obstrucción es lo que va a producir el acúmulo de enzimas y el desarrollo de dolor. Esta obstrucción puede ser tanto por litiasis intraductal, por calcificaciones, por la misma inflamación, por estenosis, por masas, todos esos pueden ser causas de dolor. Pero también, de lo cual también deriva el estudio de este grupo, se establecen diferentes fenotipos en cuanto al dolor de pancreatitis crónica. Y lo que esto determina son aquellos pacientes que no tienen alteración en el sistema nervioso en cuanto a la conducción y a la percepción del dolor, y aquellos pacientes que sí lo tienen. Esta sensibilización central puede ser segmentaria o puede ser a nivel del sistema nervioso central. Esto se está estudiando en este momento. Lo que ello determina es que puede haber, a consecuencia de la inflamación crónica y de la presencia del dolor crónico, alteraciones en los nervios que inervan sensorialmente el páncreas y a nivel del sistema nervioso central, produciendo en cada paciente en particular diferente respuesta al dolor, generalmente asociado a una hiperalgesia. Por eso esta puede ser una de las causas en las cuales el dolor en la pancreatitis crónica sea tan difícil de tratar y que sea tan difícil seleccionar a los pacientes para los tratamientos, y que estos realmente sean efectivos. Pero en cuanto a las medidas generales para su tratamiento, y esto es independiente de la etiología de que cause la pancreatitis crónica, se debe apoyar al paciente para evitar el consumo de alcohol y dejar de fumar, independiente de la causa. Como ya dijimos, son factores que potencian la progresión de la enfermedad y el dolor. Hay que también tratar la causa obstructiva en caso que la tenga, y en pacientes con pancreatitis autoinmune, en donde el principal factor es diferenciarlo de un cáncer de páncreas por las masas inflamatorias que producen. Una vez que se llegue a ese diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento inmunosupresor, que va a mejorar la imagen y va a mejorar la clínica y el dolor.
Ahora bien, en cuanto al dolor en particular, en los pacientes con pancreatitis crónica se debe seguir los escalones de la OMS, como ya lo deben conocer. El primer paso son analgésicos no opioides, seguido por opioides menores, opioides mayores. En estos pacientes se pueden también utilizar coayudantes, se puede combinar las terapias. Esto depende de la tolerancia del paciente del dolor. También se ha estudiado y va relacionado a la presencia de sensibilidad central. Estos pacientes se pueden beneficiar por el uso de pregabalina en aquellos que no responden al dolor en asociación con opiáceos mayores o menores. Y en estos pacientes no hay que dudar de plantearse el tratamiento invasivo en estos casos siguientes. Por ejemplo, pacientes con necesidad frecuente de utilización de opiáceos mayores, pacientes que tienen una causa obstructiva, pacientes que tienen una masa pancreática, o para descartar neoplasia, que sería una indicación de por sí, o para tratar la obstrucción, pacientes con estenosis biliar o estenosis duodenal que pueda ser sintomática, o pacientes con complicaciones locales que produzcan síntomas, como por ejemplo un pseudoquiste sintomático. Entonces, dentro de los tratamientos invasivos, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El tratamiento endoscópico, en el cual las diferentes opciones que tenemos, y acá voy a aclarar que no voy a indagar en cada opción en sí por una cuestión de tiempo, sino que vamos a comparar los dos grandes grupos, endoscópico y quirúrgico de por sí, pero vamos a tener la posibilidad de realizar dilataciones de estenosis a nivel de Wilson, posibilidad de realizar fragmentación por litotripsia extracorpórea con posterior extracción de litiasis por CPRE, fragmentación de estas litiasis por Spyglass con su posterior extracción, eh, causas experimentales, como por ejemplo que en nuestro centro se hace, pero que todavía no hay evidencia real o con estudios de sus beneficios, son derivaciones del Wilson a estómago en casos de estenosis u obstrucciones que no se pueden resolver a nivel proximal, y también la colocación y los recambios de stent y dilataciones con stent que se puedan utilizar para el tratamiento de las estenosis. Dentro del tratamiento endoscópico también tenemos que ver cuáles son los factores pronósticos para un buen resultado o para un éxito en esta terapia, que van a ser un inicio del dolor reciente, van a ser pocos episodios de dolor previos a este tratamiento, van a ser un conducto de Wilson que no presente estenosis, o litiasis obstructiva en cabeza de páncreas, porque se considera que estas se pueden tratar y se pueden retirar resolviendo la causa del dolor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, de vuelta no vamos a indagar en cada uno, pero tenemos opciones tanto derivativas como de resección como mixtas. La cirugía se indica en general a pacientes que tienen o se benefician porque tienen masas en cabeza de páncreas que no se pueden resolver por vía endoscópica y necesitan su resección, o pacientes en el que esto puede llegar a diferenciar realmente entre la duda si es una neoplasia, o pacientes donde se probó el tratamiento endoscópico y este falló. Para comparar estos dos grandes grupos, vamos a analizar principalmente dos estudios. El primero es el ESCAPE Trial, publicado en JAMA en 2020. Es un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, de superioridad, en donde evalúa, compara la cirugía en las primeras 6 semanas de aleatorización a tratamiento endoscópico en primera instancia. Se incluyen pacientes que presentan dolor que requiere el tratamiento con opiáceos en los últimos 2 años, con menos de 2 meses de opiáceos fuertes o menos de 6 de opiáceos débiles, pacientes que tienen dilatación de Wilson, y a estos pacientes se les siguió por un periodo de 18 meses. A estos pacientes se los aleatorizó en un grupo de tratamiento quirúrgico precoz con 44 pacientes, y tratamientos endoscópicos que dependen del diámetro de Wilson, si únicamente se hace CPRE o si se hace litotripsia previa y CPRE, también con 44 pacientes. Cabe destacar que pacientes con litiasis residual o con estenosis también se realizó colocación de stent y múltiples stent y revisiones. Entonces, dentro de los resultados principales, y para hacer únicamente un pantallazo general de este estudio, que es muy interesante y tiene mucho más para decir, podemos analizar que el outcome principal que analizaron es la presencia de dolor al finalizar los 18 meses de seguimiento, en el cual se puede evidenciar que el ISPIC Pain Score en los pacientes que se pusieron a cirugía precoz es menor que los pacientes que se inició su tratamiento con endoscopia. En cuanto a la ausencia de dolor a los 18 meses, también un porcentaje mayor de pacientes que se les realizó cirugía precoz
evidenció ausencia del dolor, así como también tiene el menor número de intervenciones y una mediana de 1 en comparación a 3. Y no se encontró diferencias en cuanto a las complicaciones, mortalidad, hospitalización, calidad de vida y función pancreática entre los dos grupos. Otro estudio, este estudio publicado en 2007 en el New England Journal of Medicine, también compara el drenaje endoscópico versus el drenaje quirúrgico. Es un estudio también aleatorizado, en donde se incluyen pacientes con pancreatitis crónica sintomática mal controlada con la medicación, que presentan estenosis o litiasis intraductal, pero con ausencia de masas inflamatorias. Se aleatorizaron al tratamiento quirúrgico, donde se realizó cirugía derivativa a 20 pacientes y 19 pacientes, donde se realizó litotricia mediante endoscopia y se hizo un seguimiento total de 24 meses. En cuanto a los resultados de este estudio, también el outcome principal fue utilizando las mismas escalas de dolor y se estableció que el tratamiento quirúrgico en un 75, o sea, el 75% de los pacientes expuestos al tratamiento quirúrgico presentó un alivio de dolor a los 24 meses, a diferencia del 32% de los pacientes con tratamiento endoscópico. También sin encontrar diferencia entre las complicaciones de estancia hospitalaria y función pancreática. Ahora bien, estos estudios que analizamos en este momento determinan que la cirugía sí tiene un rol importante y potencial en el tratamiento de la pancreatitis crónica, pero tampoco por estos estudios se puede determinar que este sea el tratamiento gold estándar ni que se haya que operar a todos los pacientes. Lamentablemente, el tratamiento del dolor en la pancreatitis crónica tiene que ser analizado caso a caso y en cada momento de la evolución y de la progresión de la enfermedad para poder llegar a determinar algo correcto y específico para cada paciente. Ahora, en cuanto a la insuficiencia pancreática, sabemos que el páncreas cumple una función endocrina y exócrina, y la insuficiencia pancreática en la pancreatitis crónica puede ser de los dos tipos. En cuanto a la insuficiencia pancreática endocrina, vamos a determinar las características que nos van a llevar a pensar que un paciente puede llegar a tener una insuficiencia pancreática endocrina, pero el tratamiento es lo mismo, lo sabemos que es reemplazo con insulina y quedará para discutir en otro momento cuando tengamos un poco más de tiempo. En cuanto a los rasgos característicos de esta insuficiencia pancreática endocrina, son una ausencia y los rasgos típicos de diabetes tipo 1 y tipo 2, como la autoinmunidad o la presencia de obesidad y resistencia a la insulina. Son pacientes que asociado a ello también tienen una clínica de mala absorción, pacientes que como característica encuentran enanismo, una insuficiencia pancreática exócrina persistente, diagnosticada, que mejora con enzimas, e imágenes compatibles con pancreatitis crónica. A estos pacientes es muy característico la insulinopenia, que no siempre se analizan en todos los centros, pero para llegar a su diagnóstico se tiene que establecer el valor de péptido C en pacientes con unas glucemias por encima de 144 para establecer no solo el diagnóstico, sino el grado. En cuanto a la insuficiencia pancreática exócrina, que esto es algo que ya sí tratamos nosotros como grupo y que tenemos que saber poder diferenciar, la insuficiencia pancreática exócrina se define como una reducción de la actividad exócrina del páncreas a nivel intestinal que conlleva a una mala digestión de los alimentos. 50 al 70% de los pacientes con diagnóstico de pancreatitis crónica en algún momento de la evolución de su enfermedad van a llegar a un diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina. Esto se puede relacionar también a la causa o la etiología de la pancreatitis crónica. Se ha analizado que los pacientes cuya causa o etiológica es tóxica especial en el alcohol presentan diagnóstico de IP en un promedio de a los 13 años del diagnóstico, a diferencia de aquellos con pancreatitis idiopática que puede llegar a ser hasta los 26 años. De todas maneras, hay que analizarlo caso a caso según la clínica de los pacientes, porque pueden llegar a desarrollarlo. Y otra cosa a tener en cuenta es que el tabaco también puede desencadenar o propiciar a la presencia de insuficiencia pancreática exócrina. En cuanto a su diagnóstico, tenemos múltiples estudios que se pueden realizar para sospechar o para llegar al diagnóstico. Nos vamos a concentrar principalmente en los primeros dos, que son los que vamos a tener más accesibles o los que más se usan. Los otros están disponibles, no están disponibles en todos lados, pueden tener altos costos y directamente no tienen utilidad para solicitarlos en todos los pacientes. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar del coeficiente de absorción de grasas. Este se considera que es el patrón de oro para el diagnóstico de esteatorrea
y el diagnóstico de IP. Para realizar este estudio se requiere que el paciente haga una dieta especializada de 5 días con el consumo de 100 gramos de grasa por día, juntando las muestras de materia fecal de los últimos 3 días, que son llevados al laboratorio homogenizados y ahí analizados para poder establecer la razón entre la grasa en heces y la grasa ingerida para poder llegar al diagnóstico de este TEA. Todo esto implica que es dificultoso de realizar para el paciente y dificultoso de analizar. Por ende, no es algo que se solicite de entrada, por más de ser el patrón. El siguiente es la elastasa fecal. La elastasa fecal se ha determinado en las guías británicas de tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina como recomendación para realizar el diagnóstico, por más que no se considere el patrón de oro. En ella vamos a tener diferentes ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que no requiere una dieta especial, es un estudio que es accesible generalmente y depende del lado en el mundo, tiende a ser barato. La muestra es muy estable a temperatura ambiente, puede ser una muestra pequeña y puede ser a lo largo de cualquier momento del día. También es buena porque el seguimiento o en caso de tener que volver a repetir el estudio, el resultado de la elastasa fecal no se modifica con el consumo de terapia de reemplazo enzimático, ya que la elastasa fecal que se analiza en materia fecal es humana y la otra es de cerdo. Entonces, no hay que suspender el tratamiento para poder solicitar este estudio. Y dentro de las desventajas es que no presenta una relación lineal con la estatorrea y puede presentar muchos falsos positivos. Por ende hay que considerar que si es normal, habitualmente no hay IP, pero si está alterado puede haberlo o no. En cuanto al tratamiento de la IP, tenemos el único tratamiento, el tratamiento sustitutivo enzimático. En esta se presentan cápsulas que adentro tienen gránulos que contienen la lipasa de origen de cerdo. La primera cápsula se disuelve con el pH ácido de estómago y lo que recubre las enzimas en sí se disuelve con el pH básico del intestino. Por ende, se ingiere con las comidas para que esta mezcla sea correcta y pueda llegar a tener realmente efectividad a nivel de intestino delgado. En cuanto a la dosis, se ha estudiado que dosis inferiores a 40.000 a 50.000 unidades con las comidas principales o mitad de eso con snack, dosis menores a eso son inefectivas. Dosis mayores no afectan. No es una medicación que se absorbe, generalmente tiene buena tolerancia, pero no afecta dar dosis a más, pero sí no sirve dar dosis a menos. En cuanto a esto, el problema principal del tratamiento sustitutivo enzimático es la adherencia de los pacientes. Porque si bien hay comprimidos que son de 10.000, de 25.000 y de 35.000, no siempre hay abastecimiento de todos en todos lados y tienden a ser caros. Asociado a que son muchos comprimidos que hay que tomar o varios comprimidos que hay que tomar con cada medida, con cada comida y el resto de su vida, hay algunos pacientes que tienden a dejar la medicación, que es el problema más importante de esta terapia. Hay cierto mito de que no se puede dar esta medicación a través de sonda nasogástrica o sonda nasoyunal, pero se ha probado que sí se puede, se ha estudiado, se pueden dar a través de la sonda. Habitualmente se puede mezclar con jugo de frutas, realmente ácido, para alterar el pH y que lleguen realmente a ser efectivos y a disolverse la segunda cápsula, que es lo que se pone directamente en la sonda, a nivel intestinal. Entonces, para un esquema básico del diagnóstico y posterior manejo con enzimas de esta patología, tenemos que ver en los pacientes con pancreatitis crónica, aquellos que realmente tienen síntomas de insuficiencia pancreática, que no lo he nombrado anteriormente, pero es la esteatorrea, la pérdida de peso, la flatulencia. No tiene otros síntomas que sean tan específicos, salvo la esteatorrea y lo que conlleva la malnutrición y mala absorción. Y estos pacientes presentan estos síntomas, se puede empezar directamente la terapia enzimática. Si vemos que no mejora, hay que descartar otras enfermedades. Si no mejora o si los pacientes no tienen los síntomas característicos, pero tiene algunas características que nos hacen pensar que pueda llegar a desarrollar una IP en ese momento, se puede solicitar marcadores séricos nutricionales
y elastase fecal. Por lo cual vamos a tener diferentes grupos. Aquellos pacientes con elastasa fecal normal y marcadores normales, el diagnóstico de IP es muy poco probable. Aquellos en que la elastasa está baja, pero los marcadores son normales, tienen una posibilidad de IP, hay que personalizar el manejo para evaluar la terapia con enzimas, pero la posibilidad existe. En cambio, aquellos pacientes con elastasa fecal normal, pero marcadores bajos, el diagnóstico de IP es poco probable, no se puede descartar, pero habría que tratar o analizar su problema de nutrición o patologías de base antes de atribuírselos a una insuficiencia pancreática. En cambio, aquellos pacientes que tienen tanto elastasa fecal como marcadores bajos, el diagnóstico de IP es más claro. En aquellos pacientes que la elastasa fecal es baja, que los marcadores son normales y no presentan síntomas, por la posibilidad de IPE se puede realizar el estudio de cuantificación de grasa fecal, que es el que nombramos anteriormente. Si se objetiva esteatorrea diagnosticada por laboratorio, se empieza la terapia de enzimas, y si no, se debe individualizar cada caso y evaluar no solo la supervivencia, sino los beneficios y costos para el paciente y para el sistema de salud de realmente empezar una terapia que se considera de por vida. También tenemos la monitorización de las enzimas. Las enzimas pancreáticas no es algo que vayamos a poder controlar o analizar por valores analíticos. Incluso no se recomienda, una vez que se haya hecho el diagnóstico, salvo que sean casos en particulares que uno sospeche que van a ganar nuevamente función pancreática exócrina, como posterior a una pancreatitis grave, que pueden necesitar terapia un tiempo y después no, pero con el diagnóstico de pancreatitis crónica y el diagnóstico de insuficiencia pancreática, luego de hacer el diagnóstico, son muy pocos los casos en donde se haya que realmente hacer de vuelta una elastasa fecal. Entonces la monitorización del tratamiento con enzimas habitualmente es por los síntomas. Hay que ver si los pacientes al iniciar el tratamiento persisten los síntomas o reaparecen los síntomas y persiste la pérdida de peso. Si esto es positivo, hay que verificar la adherencia, que como dijimos es el factor más importante de fallo en este tratamiento. Si el paciente realmente adhiere al tratamiento y consigue las cápsulas y la dosis que necesita, se puede considerar agregar inhibidor de bomba de protones a la terapia o aumentar las dosis de enzimas a ver si se presenta mejoría. Si aún así persisten los síntomas, hay que descartar otras enfermedades que puedan producir la misma clínica y no atribuirse a la IP. Ahora, por último, en cuanto al seguimiento de la pancreatitis crónica, el seguimiento de la pancreatitis crónica, sus pilares se basa en realmente diagnosticar tanto la insuficiencia pancreática endocrina y exócrina o un diagnóstico precoz de sus complicaciones. Esas son las bases por las cuales se aconseja el seguimiento de la pancreatitis crónica. A estos pacientes se recomienda un control clínico y analítico cada 6 meses, en principio, pero después, dependiendo de cada paciente, de su evolución, de la estabilidad que tenga, en un tipo de dolor, en su presencia o ausencia de función endocrina exócrina, se puede analizar anualmente o cada 6 meses. Es muy depende del paciente, es muy difícil llegar a consensos claros de cuándo se tiene que hacer el seguimiento de estos pacientes. Especialmente los pacientes que han tenido complicaciones locales o que han requerido de múltiples terapias, hay que individualizar el seguimiento, tanto en conjunto con el paciente como en la disponibilidad de estudios que tengamos, para realmente poder evaluar que el paciente tenga una buena calidad de vida y manejar principalmente el dolor. Hay que valorar siempre el estado nutricional del paciente, no siempre hace falta que sea con analíticas, que sí se recomiendan que sean anuales, pero siempre no hay que perder de vista que el estado nutricional también es una afectación muy importante en la pancreatitis crónica. La insuficiencia endocrina se recomienda medirla también de manera anual con una hemoglobina glicosilada y con glucemias basales. Y en pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina también hay que considerar, sin estar estipulado cada cuánto se debe realizar, pero hay que considerar la necesidad de realizar una densitometría. Y el siguiente punto, que les voy a explicar lo que nosotros utilizamos como recomendación, pero también está sujeto depende a qué guía se adhieran, si es la necesidad de realizar imágenes de rutina en los seguimientos. Nosotros no realizamos imágenes de rutina, ni siquiera anuales, en caso de que no haya cambios en la clínica.
¿Cuáles son las salvedades en estos pacientes? Pacientes con pancreatitis de cambios mínimos, en donde el diagnóstico en realidad no sea claro, entonces se pueden repetir las imágenes en el periodo de, por ejemplo, un año, para ver si realmente hubo progresión de la enfermedad o no. Pero en el resto de los pacientes que tienen un diagnóstico claro de pancreatitis crónica, únicamente nosotros realizamos imágenes, tanto tomografía como resonancia, en situaciones que hubo un cambio clínico que estemos buscando una causa en particular. La asociación de pancreatitis crónica con cáncer de páncreas se considera en el 5% de los pacientes. Por ende, y que generalmente se asocia a cambios en la clínica también. Por ende, nosotros no consideramos que realizar una imagen anual vaya a tener algún beneficio para el paciente y si les ponen, por ejemplo, radiación. A los pacientes que sí hay que hacer seguimientos en aquellos pacientes, como ya dijimos, con pancreatitis hereditarias, donde este riesgo es aún mayor. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Como ya dije, hay muchas cosas más para analizar, para discutir, mucha más información ya estudiada para traer a la mesa, pero espero que les haya servido como un pantallazo general.